buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés conectado para ver este nuevo episodio de nuestro Big Apple Podcast del CBA Santa Cruz. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes acompañándolos el día de hoy y tener una invitada de lujo nuevamente en estos episodios. Hoy nos acompaña la coordinadora de un socio estratégico maravilloso con el que compartimos muchísimos valores y criterios en común, la Alianza Francesa, una institución con la que venimos trabajando hace muchísimo tiempo en aporte a la cultura, educación en Santa Cruz y en Bolivia. Quiero darle la gran bienvenida, por favor, a Ana Cecilia Castaño Mercado. Bienvenida, Ana Cecilia, a este podcast del CBA Santa Cruz. Muy buenos días, tardes o noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, Cecilia, cuando tocayas y de tocar conocernos. Como tú dijiste, socios estratégicos desde hace bastante. La verdad que es un placer estar aquí presente. Qué bien. Eres coordinadora académica de la Alianza Francesa. ¿Hace cuánto tiempo que estás unida a la Alianza? Entonces, como coordinadora pedagógica específicamente, estoy desde finales de 2022, pero ya trabajando con la Alianza o involucrada de alguna forma estoy desde el 2019. Contanos cómo ha sido tu paso, cómo fue tu incursión y cómo inició, porque eres cruceña, supongo. Sí, exactamente. ¿Y cómo inició, cómo fue ese paso del interés de ser parte de la Alianza Francesa? La verdad que fue, vamos a decir, un poco al azar, pero fue bastante natural. Yo empecé a estudiar, tengo una licenciatura en francés que hice en la Virgen de Moreno. Y claro, cuando pensamos en francés, lo primero que viene a la cabeza es Alianza Francesa, ¿no es cierto? Entonces, cuando todavía estaba en la universidad, tuve la oportunidad de hacer pasantías en la Alianza Francesa. Eso justamente fue en 2019. Entonces, como que empecé solamente haciendo pasantías justamente de coordinación pedagógica. Como que ya fui conociendo un poco cómo funcionaba el rubro y demás, me llamó muchísimo la atención. Tuve una pequeña pausa, me fui a Francia, volví y ya tuve la oportunidad de empezar como profesora, porque la base de mi formación es justamente de profesora de francés. Y como profe estuve justamente en plena pandemia, 2020, entre 2020 y 2022 enseñando, dando clases, y cuando se dio la oportunidad de postular al cargo de coordinación pedagógica, dije, es lo que quería. Con eso fue que comencé, así que me voy a lanzar. Y me dieron la oportunidad justamente, entonces desde ese entonces estoy en la parte administrativa y ya desde el año pasado también en lo que es la agencia Campus France, que son los estudios en Francia. Genial, que es algo similar, como te comentaba fuera de micrófonos, a la oficina que nosotros tenemos, que es Education USA, donde ofrece la experiencia de poder pensar, estudiar en los Estados Unidos. Exactamente es lo mismo Campus France, ¿no? Sí, exacto, porque toda la función de Campus France es promover todas las oportunidades, posibilidades de estudios en Francia, programas de movilidad estudiantil y asesorarlos en cómo postular y llegar allá. Exactamente lo mismo, qué hermoso. ¿Viste? Compartimos demasiadas cosas en común. Comentame un poquito cómo está funcionando la Alianza Francesa. Bueno, sé que estás como responsable de coordinación académica, entonces coméntanos un poquito cómo les está yendo en Santa Cruz. Bueno, mira, nosotros ahorita lo que proponemos, somos una escuela de idiomas, así que básicamente es la propuesta de cursos de francés. Nos manejamos con lo que son, más que todo, sesiones intensivas de clases, porque, ahorita vemos que hay la necesidad de avanzar un poco rápido para los estudiantes, porque hay un proyecto muy específico. La mayor parte de los chicos que estudian francés es porque quieren irse a estudiar a Francia, a hacer una maestría. Normalmente es para hacer maestrías. O el programa de asistente de español, que es uno de los programas, vamos a decir, más importantes que tenemos de parte de la Embajada de Francia en Bolivia. Entonces, la mayoría estudia con ese objetivo y quiere salir lo más antes posible. Correcto. Así que tenemos el programa intensivo, que son los programas, son módulos de 2 meses. Entonces, en el año tenemos aproximadamente 5. Genial. Entonces, con eso nos manejamos. Si bien tenemos una propuesta amplia de horarios, mañana, tarde, noche, por el tema de comodidad para estudiantes y para las personas que trabajan también, el horario preferido suele ser en la noche. Correcto. Sí. Nos Entonces pasa me parece muy que es lo mismo similar. acá. Sí, es súper similar. Nuestro horario en la noche también es uno de los más preferidos, ¿no? Exacto. ¿Y cómo hacen? Porque me contabas que ingresaste a la Alianza Francesa en el tema de docencia en una época complicada como la pandemia. ¿Cómo enfrentaste, ya quizás desde el punto de vista personal, esa situación? El tema de la pedagogía y la enseñanza virtual, ¿cómo fue ese cambio? La verdad que fue adaptarse. La palabra clave, y creo que para todo el mundo en muchas profesiones y sobre todo en la enseñanza, fue la adaptabilidad. Porque claro, cuando yo estudié, cuando toda la formación que me hicieron fue siempre en presencial, porque era lo que existía antes, uno ni siquiera se imaginaba la posibilidad de empezar en virtual. Exacto. Era muy, muy raro. Y de pronto volver
y ya estaban con el Zoom, ya estaban con las plataformas, que además, por suerte, tuvimos la suerte de que nuestro libro, el método que utilizamos, tenía una plataforma digital, entonces la pudimos integrar directamente. Pero igual fue mucho trabajo por detrás de uno mismo como profe, adaptarse, conocer los recursos que uno tiene para justamente poder hacer utilizar los estudiantes. Fue complicado, evidentemente de una forma muy personal creo que es complicado porque uno como profe le gusta ver a sus estudiantes, le gusta interactuar con ellos. Obviamente la espontaneidad de la clase no lo cambia, exacto. es totalmente distinto, pero creo que al mismo tiempo con el esfuerzo que los estudiantes ponían, más el esfuerzo que también el profe ponía, como que se logró igual avanzar y llegar a los resultados que esperábamos. Pero evidentemente fue una época muy difícil y claro, lo mantuvimos más o menos hasta el 2022 recién fue que empezamos otra vez a proponer clases presenciales también, o sea, como querer volver. Pero incluso ahora no estamos completamente con clases presenciales, proponemos los dos, porque evidentemente hay un público que se ha dado cuenta que también hay ciertas ventajas a la enseñanza virtual. Estamos en el centro, a veces es complicado llegar, el tráfico. Parqueo. En la noche es terrible, lo entendemos. Entonces es por eso que también proponemos la opción de virtual y hay un bastante porcentaje de estudiantes que prefieren esta modalidad. De hecho, y varía bastante con nuestras sesiones. Hay veces que tenemos más del 50% en presencial y hay otras veces que es más del 50% en virtual. Entonces realmente va variando. Increíble, ¿no? Yo ahora quiero hacerte una pregunta porque creo que es súper importante y obligatoria para nosotros en el podcast, compartiendo similares valores. La importancia de aprender un nuevo idioma. Si bien vos, como yo, digamos, chicas cruceñas que se han formado y nacido en esta tierra, han visto, cuando eran desde muy chiquitas, la necesidad de aprender un nuevo idioma. Por más que sea inglés, sea francés, el que sea, es un nuevo idioma. Y esa es una herramienta o una llavecita que te abre muchas posibilidades. ¿Cómo fue en tu vida el aprender un nuevo idioma? La verdad que, o sea, bueno, creo que como la mayoría de las personas yo empecé con el inglés, porque evidentemente había inglés en colegio y de hecho estudié inglés acá en el CBA porque me gané una beca gracias a mi colegio, entonces hice toda mi colegiatura aquí básicamente y obviamente con un nuevo idioma ya te vas dando cuenta no solamente de las herramientas que te da a nivel profesional, pero también a nivel cultural o de perspectiva, o sea, excelente. La capacidad que tienes, yo lo digo hasta en lo más simple, hasta entender memes en otro idioma, o sea, el humor en otros idiomas es algo que con la traducción a veces no logras captar. Entonces creo que la importancia de un nuevo idioma va en muchos aspectos. Entonces, los idiomas para mí fue algo que descubrí con el inglés, que voy a ser honesta, al principio no me gustaba, pero que eventualmente me terminó gustando. Obligada. Entonces, obligada. Pero no, descubrí la magia, el encanto que hay detrás de entender cómo está construido un idioma. Entonces fue por eso que me interesó. Y ya después, cuando tuve la oportunidad de estudiar justamente la carrera de lenguas modernas, tenía las opciones, porque había la licenciatura en español, en filología hispánica, en inglés y en francés. Y entonces yo dije, bueno, mal que mal inglés ya sé. Entonces voy a estudiar francés, ¿por qué no? Y me lancé sin saber muy bien a dónde me dirigía con el francés, pero la verdad que fue muy interesante y de hecho gracias a esa decisión que quizás no tenía una base en ese momento, fue que todas las oportunidades se me fueron abriendo y todas las puertas que ahora, hoy en día, el lugar donde estoy hoy en día, se me fueron abriendo gracias a ese nuevo idioma que hace, no sé, 20 años ni siquiera lo hubiera analizado, lo hubiera considerado para estudiar. Entonces creo que uno sabe que un nuevo idioma aporta muchas herramientas, de que abre muchas puertas, pero creo que a veces uno no entiende hasta qué punto puede ser. Que cosas que ni siquiera uno se imagina pueden aparecer. Las oportunidades llegan, pero para eso hay que tener las herramientas también. Creo que también consultarte en lo personal también, ¿qué tal el apoyo de tus papás? ¿Fue importante y crucial? ¿Ellos fueron los que te obligaron a estudiar inglés al inicio? Bueno, en realidad no fue que me obligaron, quizás yo me obligué a mí misma. Porque está buenísimo, eso mejor todavía. Sí, porque el hecho es que, como te digo, había esta beca que daban en el colegio, entonces como me la había ganado dije, no puedo desaprovecharla. O sea, es realmente algo que me están dando, tengo que aprovecharlo, sería muy malagradecida de mi parte no hacerlo. Entonces fue por eso que empecé. Y claro, soy de las personas que si empieza algo lo tengo que terminar. Entonces fue como que lo continué hasta el final por ese motivo. Y mis padres obviamente contentos con el hecho de que aprendiera un nuevo idioma. Entonces para ellos más bien son muy creyentes de que todo lo que puedes aprender te aporta.
Qué bueno. Entonces, sí. Vital mensaje y consejo para todos los papás que nos están viendo en este episodio del podcast. Es súper importante el apoyo también, ¿no? Sí. Creo que es vital desde chicos. Porque creo que hay que ser sinceros, mientras a más temprana edad decidas aprender un nuevo idioma, una nueva habilidad, un nuevo talento, es mucho más fácil. Exacto, desde la parte psicolingüística igual siempre recomiendan desde muy pequeños, es cuando es más fácil poder adoptar un idioma e incluso adoptar el acento y las demás cosas. Es más, no hay que aprenderlo tanto, es como que más automático. Exacto. Entonces es más fácil, así que si tienen chicos desde casa, ayúdenlos y métanlos desde el principio porque si no después es un poquito más difícil. Eso es verdad. Sí. Pero bueno, ahora enfoquémonos un poquito en lo diverso que es la Alianza Francesa también. Así como el CBA Santa Cruz no solamente es una institución donde aprendes inglés, tienes muchísimas otras áreas y una área cultural muy grande. Alianza Francesa también. Y eso es algo que valoro muchísimo de ustedes, que han podido llegar no solamente al enseñar un idioma como es el francés, sino también al abrir espacios culturales, que esos hoy por hoy en el centro de la ciudad de Santa Cruz son tan necesarios. Sí. ¿Cómo funciona el área cultural de la Alianza Francesa? Bueno, justamente ahorita que lo estás mencionando es bien importante que aclare de que justamente la Alianza Francesa como organización formamos parte de una red que está presente en más de 100 y pico países, son más de 800 alianzas que hay en todo el mundo, y justamente entre nuestros pilares está la difusión del idioma a través justamente de los cursos, pero sobre todo ser un centro cultural que promueve tanto la cultura francófona, pero local, es decir, del lugar donde estamos instalados. Entonces es por eso que esa parte cultural siempre está muy presente en cualquier alianza francesa. Aquí nosotros justamente tenemos un centro cultural, bueno, si han visitado alguna vez el espacio de la Alianza Francesa, que está justo frente a la plaza principal, tenemos un espacio que es galería, es decir, que ahí se hacen exposiciones, por ejemplo, de fotografía, de pintura, pero también tenemos un auditorio y 2 patios que a veces pueden ser utilizados en distintos tipos de eventos como teatro, performance, lecturas, encuentros, conciertos, han hecho hasta pasarelas de moda en algún momento, entonces realmente hay muchas actividades que se pueden hacer dentro del espacio de la Alianza. Genial, sí, es justamente ahí donde estamos muy asociados y quiero mandarle un saludo a Pauline también, la coordinadora de la Alianza Francesa, con que no duda un segundo en tocar la puerta del CBA Santa Cruz y, por ejemplo, el año pasado trajeron un pianista increíble, un músico de primer nivel y abrimos las puertas del CBA Santa Cruz para ese tipo de conciertos, porque son un aporte gigantesco a Santa Cruz en el tema cultural. Entonces, ¿cómo hacen para elegir los eventos culturales? ¿Manejan una agenda? ¿Cómo funciona el tema para que la gente, por ejemplo, que quiera saber qué va a suceder en la Alianza Francesa el próximo mes, pueda saberlo? Claro. En realidad, por ejemplo, nosotros, al menos actualmente, no tenemos una agenda planificada por mes, por el hecho de que muchas veces las propuestas que nos llegan no son tampoco con mucha anticipación. Obviamente, preferible es que las propuestas nos lleguen con anticipación, pero a veces pasa de que no. Entonces, a veces pueden haber eventos que se organizan con 3 semanas o 2 semanas, dependiendo, ¿no?, también de la envergadura del evento, entonces puede variar. Pero toda la programación cultural siempre se está publicando por las redes sociales. Entonces, tanto de la Alianza Francesa y, bueno, en el caso también del Goethe-Zentrum, porque compartimos, o como somos el Instituto Franco-Alemán, entonces pueden haber también eventos de parte del Instituto Alemán. Genial. Entonces, siempre que haya propuestas culturales que quieran utilizar los espacios de la Alianza, la forma de buscar, digamos, este espacio es de dirigirse a los directores, porque son ellos los que están encargados de la elección de los proyectos que se van a poder mostrar. Entonces, ya sea a la directora de la Alianza Francesa o al director del Goethe-Zentrum. Genial. ¿Cuáles son los planes a futuro que tiene la Alianza Francesa? Sé que obviamente estamos en el centro de la ciudad, compartimos esa ruta cultural preciosa. ¿Qué proyección tienen? ¿Qué iniciativas, qué nuevos proyectos tiene la Alianza Francesa para ofrecernos? Bueno, la verdad que algo que me gustaría bastante, bueno, esto también va de mano con el tema de mi parte de la coordinación pedagógica de francés, algo que me gustaría reinstaurar sería el hecho de las proyecciones de cines o cortometrajes franceses, o francófonos en todo caso, no necesariamente franceses. Es algo que se hacía antes de manera regular, se ha detenido por un cierto tiempo, pero sí me gustaría reimplementarlo porque justamente es una forma, bueno, qué mejor forma de llegar a la cultura también a través del cine y de poder discutir a través de eso. Entonces sí es algo que me gustaría, que estoy en proyectos justamente para poder reimplementarlo. Genial, genial. Es algo que también nosotros tenemos como una asignatura pendiente. Nosotros también teníamos en el Cine CBA y es uno de los planes este año, o máximo hasta fin de año, poder relanzar también
el cine. Creo que es algo que le hace falta a Santa Cruz, ¿no? Desde la Exacto. pandemia han habido muchos cines o espacios que han ido cerrando de a poco Sí. y creo que es nuestra asignatura pendiente poder seguir ofreciendo este tipo de espacios y plataformas para la gente. Exacto. Genial. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los desafíos, porque si bien mencionamos un poquito la pandemia, mencionamos un poquito cuáles son los desafíos principales en los cuales atraviesa la Alianza Francesa, tanto en la enseñanza de un nuevo idioma, porque por ahí compartimos los mismos desafíos, ¿no? Bueno, creo que hay diferentes tipos de desafíos, se pueden encontrar diferentes tipos de desafíos. Por un lado está el hecho de que, como decía, mantenemos lo que es la enseñanza virtual, me parece que en el SEDA también, ¿no es cierto? Sí. Esa opción de la virtualidad. Y ahí quizás el desafío en el tema de la enseñanza virtual es vamos a llamarlo, ayuda exagerada de herramientas de traducción. Entonces, ayuda exagerada. Me encantó. Exacto. Porque, claro, obviamente hay muchas herramientas que podemos utilizar, ya sea diccionarios, traductores y demás, que son útiles, no vamos a mentir, o sea, están ahí también para ayudarnos, pero hay que saber bastante bien cómo utilizarlos para que no impidan o que entorpezcan el proceso de aprendizaje. Entonces creo que eso es algo que todos los profesores que trabajan en virtual lo saben muy, muy bien, y es algo con lo que es a trabajar con los estudiantes también, porque también eso va bastante de la parte de los estudiantes, de decir, ok, voy a intentar hacerlo por mi cuenta, voy a ser autónomo y no voy a ayudarme de esto, porque evidentemente el día cuando les toque hablar no van a tener necesariamente el traductor al lado y van a tener que hacerlo solos. Entonces creo que en la enseñanza virtual es eso, tratar de equilibrar estas herramientas que hay justamente disponibles en forma digital. Genial. Entonces, por ese lado está eso. Ahora, en el tema de los alumnos, que me imagino que es algo que también tienen aquí, con la crisis que vivimos un poco actualmente, a veces es entendible que es complicado o no es necesariamente una prioridad el aprendizaje de idiomas. Nos pasa lo mismo. Exacto. Entonces, creo que es algo completamente comprensible, dada la situación en general. Pero tampoco creo que sea un concepto que se pueda cambiar, ¿no? Exacto. Creo que debemos enfocarnos en que, si bien dicen que en las crisis hay que ver oportunidades, y definitivamente creo que esta es una oportunidad perfecta para que la gente entienda de que si bien viene una crisis o estamos viviendo una crisis, es justamente la oportunidad perfecta de aprender un idioma. No necesariamente, como tú lo mencionabas, ¿no? Quizás optar por algo autodidacta o optar por, no sé, venir al CBA o ir a estudiar francés, pero que vean que existe una oportunidad de aprender un idioma, que es justamente lo que mencionábamos al inicio del podcast. Es una llave que te abre posibilidades infinitas. Y mira dónde estamos, dónde hemos llegado, o sea, en el sentido de que estamos hablando de dos socios estratégicos que vienen con años de experiencia y que son plataformas para los estudiantes y que la gente puede aprovechar esas oportunidades hoy por hoy. Exactamente, creo que hay algo, eso justamente a lo que quería llegar era justo eso, el hecho de poder pensar a futuro. Creo que más bien es una época muy importante para poder planificar y pensar a futuro, porque nosotros sabemos, aprender un idioma tampoco es algo que se hace de la noche a la mañana. Claro. Igual que cualquier proyecto. Te cuesta. Exacto. Es como cuando quiero bajar de peso, o sea, ¿cómo Va a tomar funciona? tiempo. Exacto, no es fácil, no es me Exacto. despierto hoy y aprendí inglés o me despierto hoy y hablo francés. Exactamente. Total. Pero justamente ese tiempo que se va a invertir en aprender un idioma, ese esfuerzo que va a tomar justamente sentarse a practicar o estar haciendo, Correcto. escribir textos y demás, todo eso va a rendir frutos porque va a tener un objetivo. Y es ahí justamente lo que decía de anticipar y pensar, ok, estoy aprendiendo un idioma, sea inglés, sea francés, pero no lo estoy aprendiendo porque sí. Estoy aprendiendo porque quiero llegar a algo, porque quiero irme a otro país a estudiar, porque quiero buscar oportunidades laborales en otro país. Y con 3 idiomas, supongamos español, inglés y francés, ya evidentemente tengo muchas más ventajas que quizás otras personas que van a estar también exactamente en la búsqueda de ese mismo objetivo. Exacto. Entonces, es también, y eso va para todo el mundo en realidad, de ver las oportunidades que hay detrás de ese trabajo duro, de ese esfuerzo que va a implicar también aprender un idioma. Exacto, comparto completamente y nuevamente recalco que en las crisis hay que ver oportunidades. Así que genial. Te quiero agradecer muchísimo, Ana Cecilia. Gracias por tu tiempo, pero no quiero que despidamos el podcast sin hablar un poquito que nos dejes o nos regales un mensaje personal para esa juventud, para esa gente que, bueno, si quieres hablemos un poquito también sobre los beneficios que tiene Campus France para los jóvenes de hoy, justamente hablando de esas oportunidades, si quieres lo mencionas, y al final puedes dejarnos un mensajito para toda esa gente que esté viendo el podcast y que se anime a aprender un nuevo idioma. Claro.
Bueno, justamente aprovechando que mencionas lo de Campus France, sí me gustaría hablar un poquito sobre eso, porque así como hablabas de que para lo que es Estados Unidos hay Education USA que da las oportunidades, nosotros en Francia tenemos lo que es la agencia Campus France, de la cual también soy responsable, y la función de Campus France es justamente de dar a conocer todas las posibilidades que hay de estudios en Francia. Entonces, porque a veces puede ser que Francia nos parece un poco más alejado porque no tenemos mucha información disponible. Suele suceder. Entonces, para eso está Campus France, que ofrece un servicio gratuito, sobre todo eso, gratuito y personalizado, para ver cuáles son las opciones que tienen de estudios en Francia, estudios de pregrado, posgrado, ya sea maestrías, doctorados, diplomados. Entonces, básicamente mi trabajo es mostrarles las oportunidades que hay, qué es lo que necesitan para postularse, y ayudarlos, es decir, no solamente darles la información y ustedes se las arreglan, sino que es también asesorarlos y guiarlos en todo el procedimiento, desde cuáles documentos, reunirlos, cómo postular, por qué plataformas, qué formularios necesitan y cuando son aceptados, cómo hacer el proceso de la visa estudiante. Entonces, realmente es un acompañamiento bastante completo que a veces está completamente desconocido, entonces realmente los recomiendo, incluso para solamente curiosear y ver qué opciones hay. Los invito a acercarse a la Alianza Francesa para justamente poder conocer esas oportunidades. Y aprovecho también para mencionar que sí hay oportunidades de becas en Francia. Bien. Tenemos las becas del gobierno francés, tenemos las becas de excelencia Eiffel, tenemos becas que hay por ciertas universidades y sobre todo un programa que a mí me encanta mucho porque fue con el programa que yo me fui a Francia, que es el programa de asistente de español, que en realidad es un contrato de trabajo. O sea, es una oportunidad de trabajar en Francia, pero es un trabajo enfocado para jóvenes porque es de ayudar a profesores de español en colegios a hacer hablar español a los chicos. O sea, es básicamente compartir tu idioma y compartir tu cultura. Porque la idea, imagínense chicos en Francia de colegio, que es lo que conocen como español, España. Es lo que está más cerca. Y la idea de este programa es justamente mostrar la diversidad, la riqueza cultural que hay, que acompaña un idioma, que el español no es solamente España, pero también son muchos otros países. Entonces es una oportunidad de ser un embajador de su propio país, tal cual, de hacerles conocer muchas cosas de nuestro país que quizás ellos jamás en la vida se han imaginado. Y además es la oportunidad de, tener una primera experiencia en Francia, una experiencia laboral, pero también una experiencia personal. Porque gracias a eso, en mi caso, he hecho muchas amistades que algunas ahorita todavía mantengo, por ejemplo. He hecho bastantes contactos. Me ha permitido viajar mucho por Europa, porque de hecho es un trabajo que 7 meses de contrato, 12 horas de trabajo semanales, es bastante poco. Entonces justamente permite mucho tiempo para poder viajar, para conocer, que es parte de la idea de este programa. Qué lindo. Entonces también este programa está habilitado justamente para las personas que hablan francés porque se necesita un nivel intermedio de francés. No avanzado, intermedio. Intermedio, exacto. Genial. Para lo que son estudios es avanzado, para el programa de asistentes es intermedio. Entonces, para muchos es como un primer paso. Hay muchos de los chicos que se han ido como asistentes, que vuelven y después se van para hacer una maestría. Porque evidentemente, estando allá 24/7, escuchando, hablando francés, obviamente mejoran su nivel de francés, entonces ya tienen el nivel necesario para poder postular a una universidad. Pasa lo mismo, te cuento, con los programas de intercambio con Estados Unidos, es exactamente lo mismo. ¿Y cómo te sientes, antes de terminar de dar tu mensaje? Porque este proceso de acompañar a los estudiantes en sus procesos de aplicaciones para estudiar afuera en el exterior, bueno, es tiempo y uno invierte también mucho cariño porque se encariña con los chicos. ¿Cómo se siente tu corazoncito cuando el estudiante consigue la beca, consigue estudiar en otro país, consigue sus objetivos? Es que la emoción que uno siente la verdad que es enorme, porque yo empecé justamente, como decía, con esto el año pasado. Entonces fue como que este ha sido el primer año que me ha tocado acompañar a estudiantes desde el principio, de decir, me quiero ir a Francia. Llegaron y me dijeron, me quiero ir a Francia, ¿cómo hago? Y acompañarlos en todo el procedimiento y que llegue marzo, abril y me digan, me aceptaron de la universidad. No, es hermoso. Entonces, la emoción que uno siente, la alegría, y cuando ya ahora me escriben, me dicen, ya estoy en Francia, acabo de llegar, digamos, realmente uno lo llena de alegría, uno se siente realizado. Personalmente yo me siento realizada porque sé de que, aunque sean un poquito, los acompañé, los ayudé a cumplir su sueño. Porque es básicamente eso, están cumpliendo sueños. Y de alguna forma
uno fue parte de eso. Estoy segura que sentiste lo mismo cuando estabas en esta parte. Totalmente identificada. Y extraño esa parte de mi trabajo, honestamente. El poder recibir esos mensajitos de lo conseguí, I did it. O sea, sacaron su título, ya son profesionales. Exacto. O sea, es maravilloso. Nos llena el corazón, supongo. Exacto, sí. Genial. Súper, Ana Cecilia. ¿Me puedes regalar un último mensaje entonces para la gente, principalmente para los jóvenes, creo yo? Creo que a los jóvenes lo que podría decirles es que aprovechen todas las oportunidades que se les presentan y aprovechen el tiempo que ahora tienen. Es decir, de aquí 5 años probablemente puedan pensar de que es un buen momento para aprender un idioma, pero también lo es ahora. Y quizás les vaya a tomar 1 año, quizás les vaya a tomar 2 años, es cierto, pero al final van a conseguir frutos que quizás no se imaginaron, van a abrirse puertas que quizás ahora ni siquiera piensan que pueden existir. Entonces, láncense con cualquier idioma. Obviamente yo hablo por el francés, pero en realidad con cualquier idioma van a obtener resultados, van a obtener beneficios. Entonces, no lo duden. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que realmente vale la pena. Cambia vidas, ¿no? Cambia totalmente. Completamente. Así que hermoso mensaje, hermoso consejo y te agradezco muchísimo, Ana Cecilia, por tu tiempo, por habernos acompañado en este episodio. Realmente valoramos muchísimo y son un socio estratégico maravilloso. Nos encanta poder compartir con ustedes en espacios y escenarios donde podamos aportar a la cultura y a la juventud de Santa Cruz y de Bolivia. Gracias, Ana Cecilia. Gracias a ustedes realmente por el espacio. Súper, muchísimas gracias y agradecerles a todos por haberse conectado en este lindo episodio y nos vemos en la próxima del Big Apple Podcast del CBA Santa Cruz.